Hola Scorpio, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje y de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Recuerda, Scorpio, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, debes dejarlo marchar. Bien, pues, dicho esto, empecemos. Abrimos con la carta de finanzas y trabajo, la cual me dicen que tu vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. ¿Qué puede significar esto, Scorpio? Bueno, la verdad es que puede significar muchas cosas. Una de ellas es que muchos de vosotros tenéis contacto con una persona en la lejanía y sin cierto nivel económico, como que es prácticamente imposible veros, ¿no? Para otros, los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, parece ser que tenéis planes, proyectos de futuro, que sin cierto nivel adquisitivo, como que parece ser algo bastante cuesta arriba. Algo incluso que en muchas ocasiones genera un malestar, genera discusiones, etc. Luego también, por otro lado, para una pequeña minoría de vosotros, lo que estoy sintiendo es la necesidad de compartir más tiempo con la pareja, con la conexión. Como que muchos estáis más centrados, más enfocados en vuestras amistades, en vuestras cosas, etc. Estáis dejando un poquito de lado lo que vendría siendo la relación, la conexión, y esto, en cierta manera, pues podría llegar a afectar negativamente a la misma. Vamos allá con unas frases del oráculo, las cuales pueden darnos mensajes, ya sean de tu voz interior como de la persona de tu interés. Amor propio, sigo intentando curarme. Y ausencia, siento que me falta una parte de mí sin ti. Puede ser, Escorpio, que muchos de vosotros vibráis con una energía de escasez, de falta, de añoranza. Puede ser que muchos estéis conectando con un ex o con una persona a la cual os habéis distanciado. O básicamente hay algo dentro de la conexión que parece ser que os falta. Pues, por ejemplo, algunos de vosotros queréis casaros, otros queréis adquirir una vivienda, ser papás, viajar, lo que sea. Las cartas me hacen hincapié en que te diga que no hay nada más importante que el amor y los sentimientos que os unen. Que no permitáis que las dificultades, que los baches que puedan haber en el camino interfieran en tan bonita conexión. Yo sé que no sois pocos los que conectáis con ese ex. Me dice que es una persona que está dolida por la ruptura, por la separación. Noto un vacío. Lo que sí que veo que muchos de vosotros pues podéis tener una comunicación con esa persona. Como sucede tantas veces en lecturas generales, ya que veo distintos caminos. Algunos os tenéis una oportunidad con este pasado, puede salir bien, no veo malas intenciones por parte de esta persona. Veo que viene una persona pues como muy abierta, muy generosa, con buenas intenciones, una persona ilusionada. Luego siento que muchos diréis, no, así yo lo siento mucho, pero yo quiero probar suerte, yo quiero mirar hacia un nuevo camino, quiero conocer a una persona nueva. Lo que tengo miedo a que no pueda funcionar. Y la respuesta es un sí rotundo, por supuesto que va a funcionar. No estáis obligados en absoluto a regresar con ese pasado si no estáis convencidos de que realmente vuestro futuro es a su lado. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, siento realmente que sois dos personas que os queréis muchísimo,
que estáis poniendo de vuestra parte, que la relación está en crecimiento, que estáis floreciendo, que estáis avanzando, saliendo hacia adelante. Veo mucho la resolución de conflictos, el alcanzar, el solucionar ciertos problemas o barreras que puedan acontecer en vuestro camino. Tenéis realmente una energía muy bonita. Os veo como con un gran desarrollo. Y claramente siento que alcanzaréis la felicidad. Muchos de vosotros en el amor os sentís estancados. Estáis como esperando a que suceda algo, pero a veces nos toca a nosotros actuar. Si tú quieres algo, tienes que ir a por ello. Me dicen que las cosas os van a ir realmente bien, que ven un cambio importante a vuestras vidas, un avance significativo, una situación que desde luego os va a gustar. Pero, ¿qué pasa? Pues como por desgracia me encuentro en tantos casos, parece ser que cuando a ti el destino, digamos, te va a sonreír, habrá ciertas personas envidiosas a tu alrededor que no van a disfrutar tanto de tus victorias como tú. Personas mediocres, envidiosas, malintencionadas. A alguno de vosotros puede ser que esto les sorprenda, pero la gran mayoría sabéis por dónde van los tiros. Sabéis de sobra a quién me refiero. Y veo realmente que vais a evitar a esa clase de persona. Esto es bueno, por supuesto, porque muchos habéis despertado, muchos os habéis dado cuenta de que hay ciertas personas que no merecen estar junto a vosotros, porque lejos de ayudaros, de colaboraros, de elevaros, lo que hacen es absorberos como un vampiro energético. Lo que provocan es un freno en vuestro futuro, en vuestros planes y en vuestros proyectos. Sé que suena a tontería y a película de cuento de hadas, pero por desgracia no es así. La envidia de las personas puede hacer mucho daño, puede traer muchos bloqueos, muchos obstáculos. Y eso es precisamente lo que os vais a estar liberando, la gran mayoría de vosotros. Porque vais a entender, vais a comprender de que no es oro todo lo que reluce. Me gusta porque dentro de todo, lo que aquí estoy viendo es un Escorpio empoderado que toma las riendas de su vida, que no permite que nadie ni nadie la controle y que por eso alcanzará el éxito. Así pues, Escorpio de mi corazón, no tengáis miedo a tomar decisiones. No temáis el romper cadenas, lazos o vínculos que en el fondo sabéis que no os traen nada bueno. A ti que estás soltero, lo he dicho, deberás tomar una decisión. Muchos tendréis la posibilidad de volver con el pasado, pero pocos sois los que aceptaréis que esa persona venga hacia ti. Lo que sí que está claro es que tu amor se desbloquea, que sales hacia adelante, que consigues tus metas, tus sueños y tus objetivos, y que no va a haber nada ni nadie que te pueda detener salvo tus propios miedos. Así que, Escorpio, podemos decir perfectamente que tomas las riendas de tu camino sentimental. Así pues, no tengas miedo a poder avanzar. Te veo bien. Veo una estabilidad en tu vida. Puede ser que todo se va a ir poniendo en su lugar y que poco a poco de una carga te vas a liberar. Querido Escorpio, corazón, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós, cielo. Beso enorme. Y por cierto, disculparme por la voz. La verdad es que tengo como anginas. Y si me notáis un poco raro, pues bueno, que sepáis que es por eso. Espero que tengáis un día maravilloso. Gracias.